yo seré breve porque realmente a quien quieren escuchar es Alberto, no a mí, las cosas como son. Simplemente me alegro mucho de la apertura de esta nueva sede, que espero que sirva de plataforma para tomar el Ayuntamiento de Telde y cambiar las políticas sociales que hasta ahora han ido realizándose en Telde y, por supuesto, corruptas, como suele ser habitual. Y, por tanto, espero que en un futuro esta sede esté llena todos los días y en las próximas elecciones de mayo realmente exista ese cambio en las políticas sociales de este pueblo. Yo no voy a decir mucho más, les dejo la palabra a Alberto, que es a quien, como dije, a quien realmente quieren escuchar. Gracias. Vale, bueno, pues buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Es un día muy ajetreado, la verdad que no hemos parado desde que hemos llegado, pero así son todos los días y esto no me lo dijeron al principio, si no, no me engañan. Pero no, para mí, fuera bromas, es un placer estar aquí, además inaugurando una sede en Telde. Me pasaban antes un informe que echaba un vistacillo, un informe sobre la corrupción y en todas partes ponía Telde, o sea que tenéis mucho que hacer. Tenéis mucho que hacer para combatir. Y tenemos todos y todas, claro, porque al final es un proyecto colectivo y no se puede hacer de otra forma que no sea pues poniendo blanco sobre negro. Y claro, abrir una sede es todo un símbolo. Yo recuerdo cuando yo me afilié a Izquierda Unida, lo primero que tenía pues 17 años o así, lo primero que me dieron fue una especie de misión, claro. Yo no venía del ámbito militar, pero a mí me mandaron una misión y yo cumplí. Y la misión era ir a un vertedero a coger una bañera. Era una cosa como un poco extraña, decía yo, pero ¿dónde me he metido, no? Y al final era el recipiente donde íbamos a hacer de una especie de, bueno, pues de donde extraer el agua para poder tener un poco de cañerías y demás en una sede, como podéis imaginar, muy precaria, pero que nos permitió además sobrevivir y tener un punto de referencia en el pueblo, que es siempre algo muy importante para crear comunidad y para crear también una identidad colectiva. Creo que es algo bonito el tener una sede, pero sobre todo es porque significa un punto en común de mucha gente que bueno, no todos estaréis de acuerdo ni estaremos de acuerdo, pero además somos de Izquierda Unida, eso es imposible estar todo el rato de acuerdo, más bien es lo normal no estar de acuerdo. Pero es enriquecedor siempre discutir, debatir y tener un espacio donde pues, poder tener ese enriquecimiento para poder construir algo alternativo. Y lo hacemos además en un momento de oportunidad histórica en la que nos encontramos ante una situación pues, que no nos gusta, que es una de las encuestas, pero que también es cierto que tenemos la oportunidad de construir un país distinto por primera vez en mucho tiempo, que el bipartidismo ha caído y que nosotros tenemos la obligación de explicarle a la gente, de hacer pedagogía, de que la solución es la izquierda y que no hay otro tipo de solución, que la solución es la izquierda, las políticas sociales de izquierdas, las políticas económicas de izquierdas y, en definitiva, darle la vuelta a la economía y a la política para pensarla desde debajo de la mesa. Y es que no se ve igual la política cuando la miras desde aquí que cuando la miras desde debajo de la mesa. Y no la ves igual cuando la ves desde un barrio residencial de clase alta que cuando la ves desde los barrios que necesitan todo tipo de asistencia, porque la gente que allí vive no tiene para pagar ni la electricidad, ni la comida, ni llegar a ningún tipo de suministro básico, que es básico para sobrevivir. Veníamos, de hecho, corriendo también de la experiencia de la red de solidaridad popular, que pone de relieve todas esas necesidades y también la necesidad, a su vez, de construir colectivamente. Nos decía el otro día un diputado del Partido Popular en el Congreso, me decía a mí, con esa arrogancia que manifiestan por tener la mayoría absoluta, decía: en España no hay fuga de cerebros, no hay jóvenes que se vayan del país, se van a una aventura a aprender idiomas, ¿no? Te lo decían así y claro, a uno le pueden entrar ganas de hacer una barbaridad, pero responde mucho a ese imaginario que intentan construir de las soluciones son individuales, y las soluciones nunca son individuales. Es posible que alguien se pueda marchar del país y pueda encontrar un trabajo, y es posible que pueda montar una familia, y es posible que pueda... Pero para empezar ya es un desarraigado que no ha querido serlo, pero desde luego ese espacio no está para todos y todas.
Por lo tanto, las soluciones son colectivas y lo son aquí también. En la medida de lo posible tenemos que construir desde nuestra propia tierra. Y eso me parece fundamental en un momento en el que, bueno, yo vengo de Atenas, estuve en Berlín, estuve en Roma, estuve en París en apenas 2 meses y es espectacular la de gente joven, pero no tan joven en otros casos, que se ha tenido que ir del país porque no tenía ninguna esperanza aquí. Son gente que ha sido expulsada por razones económicas. Y a nosotros nos dijeron, y esto lo insistimos mucho, nos dijeron, a los más jóvenes, nos dijeron que íbamos a vivir mejor que nuestros padres y en realidad estamos viviendo igual que nuestros abuelos, yéndonos del país porque no nos dejan tener ninguna oportunidad aquí. Y ese es el contexto de crisis ideológica, de crisis económica, donde tenemos muchas oportunidades de romper con toda esa lógica, pero solo se puede romper si colaboramos juntos y juntas. Y por eso creo que es importante volver a darle una vuelta a esa filosofía que tenemos de izquierda unida, de pensar más en lo que tenemos en común que en lo que nos separa. Yo siempre me metía con nuestra propia izquierda hace unos años cuando decía que éramos como La vida de Brian, que es una película que a mí me apasiona, ¿no? El Frente Judaico Popular, Frente Popular de Judea, la Unión Popular de Judea, en fin, tenéis una casuística muy amplia para buscar nombres de organizaciones, un poco como la izquierda, ¿no? Creo que es importante empezar a pensar en lo que tenemos en común y no en lo que nos separa, porque la situación no merece otra cosa. Es que la situación no merece otra cosa cuando uno camina por las calles y ve lo que ve, y uno ve las realidades, y ve además dramas espectaculares. Hoy en Madrid, por ejemplo, y no sé si ocurrirá aquí, pero es probable que también, el hecho de ser un inmigrante ya no tienes acceso a la sanidad, te cobran las urgencias y si tú tienes un bulto en la garganta y vas a la urgencia, te van a decir que no es una cuestión de urgencia, que vayas cuando de verdad sea urgente, pero como no tienes tarjeta sanitaria no puedes ir a un médico de cabecera. A lo mejor vas 2 años más tarde y lo que tienes era un cáncer que te va a matar ya sí o sí porque no has llegado a tiempo. Por lo tanto, estos recortes, estas políticas no serán simplemente otra forma de hacer política, otra forma de hacer economía. Es una forma de matar también a la gente. Es una forma de matar a la gente que además siempre nos mata por el lado más bajo, ¿no? Por aquellos que son más pobres. Esto me recuerda hace un verano, 2 veranos ya, en 2013, que el PP aprobaba una ley de emprendedores prácticamente a la vez que incrementaba de altura la valla de Melilla. Incrementaba de altura la valla de Melilla y se conocían casos como los asesinatos en la frontera por miembros de la Guardia Civil que disparaban a bocajarro con pelotas de goma a los pobres inmigrantes que intentaban llegar para buscar un futuro no muy distinto de lo que hacen los españoles que se van de este país, aunque sean a otros países. Y a la vez el PP aprobaba una ley que decía que si un inmigrante compraba una vivienda por más de 500.000 euros se le daba un permiso de residencia. ¿Esto qué significa? Significa que el PP no es necesariamente xenófobo ni racista, es sobre todo clasista. Es clasista, es decir, a los pobres, sean del color que sean, los quiere machacar y a los ricos les quiere ayudar. Y esto es la esencia de nuestra sociedad de hoy en día y lo que queremos cambiar. Las políticas de ajuste son unas políticas suicidas, estamos viendo los resultados, pero la corrupción está acompañando estas políticas. La corrupción ha sido el lubricante que ha enriquecido a una minoría de la población y lo peor de todo, ha narcotizado durante mucho tiempo a la sociedad. Yo recuerdo que cuando montábamos aquella sede en Rincón de la Victoria, en Málaga, donde yo soy, eran tiempos en los que el PP y el PSOE se repartían la Concejalía de Urbanismo y la Alcaldía, 2 años uno, 2 años el otro. Eran los tiempos del llamado espejismo inmobiliario, el espejismo económico, en los que nadie se interesaba por política porque era como si hubiéramos llegado al fin de la historia, todo estaba solucionado y en realidad pues ya el que se preocupaba de política era un friki, así de sencillo. Y de hecho ser de izquierda unida era friki de los frikis, era una cosa terrible, ¿no? Era como un marginal, ¿no? Era como alguien que se le miraba raro. Y he visto cómo en Seseña, en Marbella, en muchos lugares donde había una corrupción galopante, donde denunciábamos que la especulación inmobiliaria era pan para hoy, hambre para mañana, mucha gente seguía votando y cambiaba su voto hacia el PP y hacia el PSOE porque decía, esos de Izquierda Unida nos quieren amargar. Y nosotros nos mantuvimos inflexibles, no cambiamos nuestros principios, incluso nos expulsaron de los ayuntamientos porque dejaron de votarnos, diciendo siempre están pensando en negativo, estos de Izquierda Unida, estos rojos no pueden pensar en positivo. Al final la historia nos ha demostrado que teníamos razón, desgraciadamente razón, porque al final eso se ha traducido en la pobreza, la desigualdad, la miseria que tenemos hoy en día. Pero es una forma de reconocer que los principios son lo más importante, que no se puede ser sino inflexible los principios.
y que creo que hay tres elementos que son fundamentales en el día de hoy y en general en toda la práctica política. El primero es la formación. La formación. Tenemos que formarnos, educarnos, leer, aprender, porque sin eso no vamos a tener las herramientas para saber qué está pasando. Yo recuerdo durante mucho tiempo que la economía parecía una especie de ciencia de artes oscuras. Se hablaba en un lenguaje que nadie entendía. Yo recuerdo que empecé económicas y la mayoría de la gente en la calle decía que economía era algo que solo estaba para los economistas, porque era ininteligible. La gente no entendía lo que era la prima de riesgo, ni la deuda pública, ni una serie de conceptos que la gente pasaba absolutamente. Ese es el principal error, pasar de entender cómo es nuestro mundo. Porque entonces quienes sí entienden van a hacer todo lo posible para amargarnos esa vida y engañarnos. Por eso creo que la formación, el dotarnos de herramientas para saber qué pasa en el mundo y cómo se puede cambiar es fundamental. Pero no vale de nada saber lo que pasa si no nos organizamos. Por eso el segundo elemento es la organización. La organización es fundamental, es lo que nos permite evitar las salidas individuales y es lo que nos permite organizarnos y pensar colectivamente. No hay otra fórmula de hacerlo. Pues suelo contar las anécdotas de esta forma y ahora contaré una porque me parecen relevantes para la explicación. Y la tercera es la movilización. Si nosotros sabemos lo que pasa, estamos organizados, pero nos quedamos en nuestros círculos, no vamos a arreglar absolutamente nada. Hay que salir a la calle, movilizarse, hay que ir a los barrios donde está el conflicto laboral, etc. Y me parece que hay que hacerlo en el lenguaje que la gente lo entiende. Hay que hacerlo mezclándose con la gente, porque nosotros somos gente. No se puede hacer desde una torre de marfil. Yo recuerdo esta anécdota que iba a contar, que a mí a veces me paran por la calle y me dicen: Alberto, ¿tú por qué vas a Ana Rosa? ¿Te denigras? Y me digo, vamos a ver. Digo, yo voy a Ana Rosa, que por cierto voy a hablar de política, no voy a hablar de sensacionalismo, ¿no? Para ir donde está la gente, porque la gente está también en su casa, en sus cafeterías, pone la tele y nos escucha. Y eso es una forma también de llegar a la gente. Podéis comprender, y esto siempre lo digo, insisto mucho en ello, que yo los sábados por la noche prefiero tomarme cervezas con mis amigos a debatir con Maruén. Yo no sé si me entendéis, pero imagino que sí. Pero está claro que yo en mi casa con mis amigos tomando la cerveza me lo estoy pasando mejor, pero tengo menos capacidad de transformación de la sociedad que si voy a pelearme donde está la gente y que la gente dice: hombre, pues este chico pues no dice tonterías como mínimo, ¿no? Que igual después hasta dice: pues estoy de acuerdo y le voto, que ya sería la hostia, ¿no? Pero en general es la forma de llegar a la gente. De la misma forma que yo creo que es que hay que mezclarse. No vale estar en una torre de marfil. Si yo me quedara en mi casa diciendo yo sé la verdad absoluta, pero yo no me voy a mezclar con la gente, no voy a intentar convencer, no voy a perder tiempo en esto, pues no transformamos la sociedad, no servimos para nada y además le dejaríamos los medios a quienes piensan de forma diferente a nosotros y creo que eso sería muy grave porque, y termino con esto para que me preguntéis lo que queráis, lo de física nuclear, que estoy muy mal. En Grecia lo que noté el domingo fue mucha esperanza. Hay una gran parte de frustración, incluso habría cierto nihilismo de gente que ha decidido que la política ya no sirve. Y eso es muy preocupante, porque ya los griegos decían, y no porque estuvieran en Atenas, sino por conocimiento, que aquel que se dedicaba solo a la vida privada y se abandonaba a esa vida privada y no se preocupaba de los asuntos comunes, de los asuntos públicos, se decía que se estaba entregando a la idocia. Idocia es el concepto de donde proviene nuestra palabra idiota, es decir, lo que los griegos decían que idiota era aquel que se dedicaba solo a la vida privada. Cuando nosotros vemos que la gente se frustra, pero en vez de movilizarse se refugia en su casa, es un triunfo de la derecha. Es un triunfo de la derecha porque la derecha nos quiere idiotas, en el doble sentido de la palabra. Nos quiere idiotas de que no entendamos nada, nos quiere idiotas de que nos quedemos en casa para que no hagamos política. Porque si no hacemos nosotros política, lo harán ellos. Por lo tanto, en Grecia sí que hay, igual que creo que hay en España, y desgraciadamente eso hay que combatirlo, un gran sentimiento de querer convertirse en idiota. Es decir, esto está perdido, me voy a mi casa, me convierto en un idiota, que por lo menos seré un idiota ignorante y feliz en mi ignorancia.
Eso es algo que tenemos que combatir desde la izquierda, que es hacer pedagogía, explicarle a la gente que hay que salir a lucharlo, porque sin la lucha pues efectivamente no se consigue absolutamente nada. Y eso para mí era muy importante, porque en Grecia lo que se puso de manifiesto también era que habían salido en gran medida de ese estadio, que habían pensado que era posible poner en marcha un programa de izquierda radical, que quiero decir, Syriza se llama Coalición de Izquierda Radical, quiero decir que no es cualquier cosa, que en el propio nombre indica muchos de los términos que a veces se ha estado rehuyendo desde la izquierda en este país, que lo han dejado muy claro en su programa, en sus nombres, en sus propuestas, y han convencido a la gente de que la solución a los problemas que ha generado la derecha está en la izquierda. Además, o lo hacemos nosotros o lo van a hacer otros. Es decir, Grecia también hay un dato desolador. Hay un 5,5% de votos a un partido nazi cuyo líder está en la cárcel. Pensad qué país es que el 5% de la gente vota a un tipo que está en la cárcel. Hay barrios en Grecia donde los recortes en policía han sido tan brutales que no entra ni un policía en esos barrios. Y los nazis de Amanecer Dorado acompañan a las personas mayores para evitar que les roben. Y esas personas mayores acaban votando a los nazis. Entonces, y se organizan de forma en los barrios. Es decir, eso es un riesgo que estamos viendo materializado, por ejemplo, en Francia con Le Pen. Pero que en Grecia ha sido inteligente de izquierda porque ha sabido conectar con la gente y decirle: el problema no es el inmigrante, el problema son los bancos, las grandes fortunas, los políticos corruptos y la troika. Y ha hecho una pedagogía. Están llenas la calle de gente de Syriza. Era raro no encontrarte a gente de Syriza. De hecho, ibas con una pegatina, la gente te felicitaba por ser de Syriza. Era un entusiasmo muy bonito porque la gente tenía esperanza de que se podía hacer las cosas de otro modo. Yo creo que podemos conseguir algo parecido en este país, en el que nos van llevando al mismo escenario. Pero eso solo necesita una cosa: voluntad política por parte de los de abajo. Porque al final las revoluciones no se hacen tampoco, ni las grandes transformaciones desde la sexta o los sábados por la noche, donde por mucho que yo me quiera pegar con Maruenda, con Inda, los días que pueda y que me pierda mis cervecitas, pues al final no se hace desde ahí, se hace desde abajo, desde los barrios. Y eso se ha perdido mucho en la izquierda en los últimos años, se ha perdido la conexión con los barrios, etcétera. Y viendo pues lo que han montado ahí al lado en la red de solidaridad popular, te das cuenta de que esa es la esencia de la izquierda, la que no olvida de dónde proviene y dónde se construye. De ahí que sea tan importante en tener un lugar de reunión donde efectivamente se reúne la gente que quiere transformar la sociedad. Yo soy muy optimista, por eso no decía de broma antes que me habían engañado, no, yo quise, sabía dónde me metía. Pues podéis imaginar que tampoco me hace gracia estar todo el día escuchando a Montoro, a Guindo, a Draghi, ¿no? Pero hay que hacerlo, hay que estar ahí, hay que llevar la voz de quienes pues, les gustaría incluso pasar de las voces a algo más, pero que hay que poner esa voz y ese sentido común en esas instituciones que están secuestradas por el poder económico y que tenemos que liberar. Yo estoy en esa tarea, sé que todos vosotros y vosotras también. Yo creo que es importante que salgamos animados porque viene un año muy difícil, un año muy complicado y muy incierto. Nadie sabe lo que va a ocurrir, pero es que el mundo no acaba a finales de año, el mundo continúa después y lo que está en juego en Grecia es lo mismo que está en juego en España. Y no solo es un gobierno, es un nuevo orden social. Están construyendo otro modelo de sociedad. Y en Grecia uno ve que hay gente que ya trabaja por horas, con un contrato firmado por horas. Y que en Grecia la troika dijo que había que aumentar la jornada laboral a 13 horas. A 13 horas. Que en realidad ya todo el mundo que trabaja 13 horas. Pero eso significa que va a trabajar 17 en la práctica. Entonces estamos hablando de que vamos hacia un estado casi de esclavitud permanente, pero ya legalmente reconocido. Y eso es contra lo que luchamos, un nuevo orden social, un nuevo modelo de sociedad absolutamente regresivo. Eso es lo mismo que en España, que en Portugal, que en Italia, aunque vaya a velocidades diferentes. Yo no quiero mirar dentro de 2 años a mi alrededor y ver que los hospitales son propiedad de empresas registradas en paraísos fiscales. Yo no quiero ver que las viviendas de mi alrededor son propiedad de fondos buitres pertenecientes a los grandes bancos. Yo quiero luchar contra eso. Quiero que los bancos estén al servicio de la gente, quiero que las viviendas sean de alquiler público barato por parte del Estado y quiero que los hospitales sean 100% públicos y quiero que a nadie le falte de comer y quiero que a nadie le falte la capacidad de poner la calefacción para calentar su hogar en invierno, cosa que hoy no pueden hacer millones de personas en nuestro país. Eso es lo que nos preocupa y eso es lo que vamos a combatir y yo creo que el instrumento útil es la izquierda y hay que poner de relieve que eso se puede hacer, que no es un problema técnico sino un problema de voluntad política. Y para eso estamos todos y todas en una batalla que es mucho más que electoral y que por lo tanto va más allá del 2015.
Y como veis, entre mis habilidades no está la contención verbal, pero os paso la palabra para que me preguntéis o no, o me reflexionéis o lo que queráis, que yo estoy dispuesto para todo. Muchísimas gracias a todos.